Capítulo 2. El camino al poder. Los Kennedy deben estar entusiasmados con el cambio de década. Intentarán olvidar la guerra. Joe Sr. ha perdido a su hijo predilecto, Joe Jr., a su hija favorita, Kik. Y sin embargo, para tratarse de una familia que ha sufrido tantas tragedias, no lo aparenta. Parece que están jugando todo el tiempo. El aspirante abogado de 25 años de edad, Robert Kennedy, ha dado a la dinastía su último miembro. Bobby se casa con Ethel Skakel, que da a luz al primer nieto de Joe y Rose Kennedy, Kathleen. John, conocido como Jack, es 8 años mayor que Bobby y con 34 años se encuentra en su tercer mandato como congresista. Y sin embargo sigue llevando vida de soltero. Jack lo pasaba en grande no estando casado. Tenía montones de novias, era un juerguista, era un playboy. Por sus compañeros en el Congreso era en cierto modo considerado un poco diletante. Joe anhela que su hijo se convierta en presidente y el siguiente paso lógico es un escaño en el Senado de Estados Unidos. Pero en su primera aparición en la televisión nacional, Jack parece indeciso. ¿Se va a presentar? Bueno, creo que tenemos bastantes probabilidades de ganar en Massachusetts en 1952 y estoy considerando seriamente presentarme. Pero todavía no estoy seguro de qué voy a hacer exactamente. Aún falta un año. Jack sintió la presión. Yo creo que papá quería realmente que llegase a lo más alto. Y punto. En los años 50, en Estados Unidos, era impensable que alguien con ambiciones presidenciales presentara candidaturas sin estar casado. Era absolutamente esencial en la mente de Joe Kennedy Sr. que Jack se casara. Charles Bartlett, amigo de Jack, hace de Celestino, invitando a Jack y a una amiga a cenar. Aquella señorita soltera era Jackie Bouvier. Lo cierto es que Kennedy la acompañó hasta su coche después de la cena. Ella era una mujer enormemente atractiva. Aspirante a periodista, Jackie, de 21 años de edad, acaba de terminar su licenciatura en la Universidad George Washington. Jackie tenía fama de ser lo que la gente llamaba entonces un cerebro. Muy brillante, pero al mismo tiempo muy glamurosa. Jackie era diferente a la clase de mujeres con las que había salido, con las que había pasado una noche y existía una gran química entre ellos. Jackie buscaba un mundo más amplio y lo encontró en Jack Kennedy. En 1952, Jack decide finalmente postularse para ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos en Massachusetts. Se enfrenta a Henry Cabot Lodge, que proviene de una importante familia política de Massachusetts, cuyo abuelo había derrotado al abuelo de Jack Kennedy, Honey Fitz, medio siglo antes. Ahora conozcan a su candidato al Senado de Estados Unidos. ¿Cómo puede este joven y bisoño congresista, con su escaso historial, enfrentarse a Henry Cabot Lodge Jr., que tiene un linaje mucho más distinguido? Fue un movimiento osado, un movimiento que parecía totalmente quijotesco y al que nadie daba muchas posibilidades. Jack necesita toda la ayuda que pueda obtener. Y su madre, Rose, es uno de sus activos más importantes. Rose era la experta en campañas porque había estado haciendo campaña con su padre desde que era un adolescente, cuando éste había presentado su candidatura a la alcaldía de Boston. Rose Kennedy era fantástica hablando en público. Sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. Era enormemente inteligente en lo que concierne a la política, pero era también muy inteligente en lo tocante a la naturaleza humana. Surgió la idea de celebrar fiestas del té formales, en las que Rose Kennedy, sus hijas y Jack Kennedy acudían a un hotel de lujo en Massachusetts e invitaban a todas las mujeres de la localidad a que se vistieran con sus mejores galas y asistieran a disfrutar de un té formal con los Kennedy. Era realmente una de las primeras veces en que las mujeres se involucraban en la política, de forma muy continuada. Las hermanas de Jack y su madre, Rose, llevaban lo que llamamos faldas de capa. Luego se ponían de pie y descubrían que sus faldas estaban bordadas con el nombre de JFK.
Pero su padre, Joe, entiende que Jack necesita mucho más que moda y vajilla de porcelana china. A Joe Kennedy no le gustaba lo que él consideraba una campaña letárgica dirigida por el director de campaña oficial. Joe quiere que su tercer hijo, Bobby, ahora abogado en el Departamento de Justicia, tome el mando. A Jack no le convence la idea. Jack consideraba a Bobby un mojigato y un moralista, y le irritaba. Decía que Bobby era un fastidio. Mi padre y John Kennedy no mantuvieron una relación muy estrecha mientras crecían porque había una gran diferencia de edad entre ellos. Se le consideraba el chiquitajo de la familia. No era atlético, en una familia muy atlética. Y lo que aquello hizo en Bobby fue darle la determinación para demostrarle a su padre que valía, que podía llevar a cabo las difíciles tareas que Joe puso en su camino. Y la más difícil de todas en aquel momento era convertir a su hermano en senador de Estados Unidos. Bobby acomete el desafío que le plantea su padre y desempeña un nuevo papel como solucionador de problemas de la familia Kennedy. Bobby se encuentra la campaña en ruinas con un montón de holgazanes de brazos cruzados, y Bobby les dice a los holgazanes que se pongan en marcha o se larguen, que dejen de holgazanear y salgan a la calle y llamen a algunas puertas. Papá era organizado, era directo, exigía responsabilidades a la gente, y a Jack le gustaba eso. A veces en la política necesitas que alguien haga de policía malo. Bob estaba dispuesto a ser el policía malo. El carismático Jack, con su hermano ejecutor Bobby, derrota a Henry Cabot Lodge y gana el escaño en el Senado. Kennedy gana, deparando probablemente una de las mayores sorpresas en la historia política del Estado. Estarás encantado de que todo haya terminado, ¿verdad, Bobby? Lo estoy, Jack. Muy bien. Fue la victoria de Jack en 1952 lo que hizo germinar en Kennedy la idea de que podía realmente ganar la presidencia. Pero si el senador Kennedy quiere convertir en suya la Casa Blanca, necesita seguir el consejo de su padre y mostrar al mundo que tiene a una buena mujer a su lado. El acontecimiento social del año, la boda del senador John Fitzgerald Kennedy con la encantadora Jacqueline Lee Bouvier. Una novia radiante cuando llega a la iglesia de Santa María, Newport. Kennedy sabía que se casaba con alguien que cumplía con muchos requisitos. Era católica, pertenecía a una familia muy prestigiosa socialmente y sería una buena esposa en la Casa Blanca. Cuando ves las imágenes de la boda, parece que estás viendo una película. No parece real. Tienes a JFK. Es guapísimo, se mueve con prestancia, es esbelto. Incluso en blanco y negro parece que está hecho de oro. Y luego tienes a Jackie, que parece sencillamente una estrella del teatro y la gran pantalla. Todo parece perfecto, todo el mundo parece estar a gusto. Y sin embargo, más tarde nos enteramos de que Jackie se sentía muy infeliz con la boda. Joe quiere que la boda sea un lugar donde invitar a la gente que podrá beneficiar a su hijo cuando presente finalmente su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Jackie tiene la idea ingenua de que una boda es el lugar para invitar a tus amigos y a tu familia y celebrarlo porque estás enamorado. Joe gana. Se convierte en el centro de atención, es casi aplastada por los fotógrafos. Hay literalmente miles de personas en su recepción a las que no conoce, porque han sido invitadas por su suegro. Y lleva un vestido que no le gusta, del que dice que hace que parezca una pantalla de lámpara. Estoy segura de que a Jackie le habría gustado elegir su vestido, pero las cosas simplemente no funcionaron así. Joe Sr. eligió su vestido. Si Jackie no sabía antes de la boda que no se iba a casar simplemente con una persona, sino con una familia, sin duda aprendió durante los preparativos que aquello era un asunto grupal. Ella estaba auténticamente enamorada de JFK y creía que tendrían un matrimonio maravilloso. La primera vez que pudo darse cuenta de que aquel no era su destino fue durante la luna de miel. En plena luna de miel, Jack decide que van a abandonar Acapulco para ir al norte de California a visitar a su amigo de la Marina, Red Fay, Paul Fay. Y Paul hace películas caseras de la visita.
En una de las escenas, Jack abraza a Jackie muy brevemente y la hace girar. Pero la suelta, casi como si fuera un adolescente y se sintiera algo incómodo mostrando afecto por su mujer. Luego abraza a la mujer de su amigo Paul Fay y coloca la mano en su trasero. Así que uno se pregunta si esto es un anticipo de lo que sucederá posteriormente en su matrimonio. Le pregunté, si intentas afanosamente ser presidente, ¿por qué lo pones en peligro saliendo con mujeres? Y él contestó, porque no puedo evitarlo. Jackie ponía siempre buena cara en lo tocante a las ausencias de su marido. Jackie, probablemente estar casada con un senador sería comparable a ser la esposa de un médico, porque un senador debe estar localizable en todo momento. Supongo que es como estar casada con un médico porque trabajan muchas horas, se marchan en cualquier momento, trabajan hasta tarde. Sus aventuras amorosas no son lo único que Jack esconde. El gran secreto acerca de Jack Kennedy no es su vida sexual, es su salud. Es un hombre enfermo. Siempre gastaban la broma de que si un mosquito picaba a Jack, el mosquito enfermaría. No hubo un solo día en la vida de Jack en el que no sufriera dolor. Jack sufría un problema de espalda muy debilitante. Jack encuentra a un médico que le dice que la única manera de aliviar su dolor es pasando por el quirófano. Pero existen unos riesgos terribles. El problema que entrañaba operarle era que padecía la enfermedad de Addison. Se trata de una enfermedad potencialmente fatal, una deficiencia en las glándulas suprarrenales que puede matarle. Los pacientes con Addison son muy proclives a sufrir infecciones. Los médicos fueron muy sinceros y le dijeron, primero, no sabemos si podremos curar la dolencia de su espalda, y segundo, podría morir a causa de una posible infección. Los médicos le dicen que existe un 50% de probabilidades de que pueda causarle la muerte, y en conversaciones con su padre, Kennedy le dice, escucha, prefiero aprovechar esta oportunidad porque la alternativa para mí es no tener nunca una vida completa. Joe está aterrado. Le dice a Jack, por favor, no te sometas a esa cirugía. Joe ha perdido a su hija a causa de una lobotomía prefrontal y otros 2 hijos suyos han muerto. No quiere perder a Jack. Tras pasar años soportando fuertes dolores de espalda, Jack Kennedy toma finalmente una decisión trascendental. Se iba a someter a una operación que podía costarle la vida. El resultado de la cirugía es muy malo. Desarrolla una infección que pone en riesgo su vida. Su padre se pregunta, ¿voy a perder ahora a mi segundo hijo? De hecho, le llegan a administrar los últimos sacramentos. Y sin embargo, milagrosamente sobrevive. Los médicos le habían colocado una placa de acero para tratar de estabilizar su espalda, y Jackie tiene que encargarse de la tarea de cambiar los apósitos de la terrible herida. Jack se recupera con la ayuda de Jackie, pero cree que sus días podrían estar contados. Si piensas que vas a morir joven, actúas de forma diferente, porque sabes que te queda poco tiempo aquí. La tensión aumenta alrededor del Salón de Convenciones de Chicago a medida que se acerca el momento de las nominaciones y los delegados llegan para la gran sesión. Aunque no había pasado mucho tiempo desde su operación de espalda, Jack quería demostrar a todo el mundo que él era vital y estaba en forma. En la Convención Demócrata Nacional, Jack sorprende a todo el mundo anunciando su candidatura a la vicepresidencia. Jack mira a Bobby y le dice, Bobby, ¿puedes llamar a papá y darle la noticia? Joe Kennedy quería que su hijo fuera presidente de Estados Unidos, pero no quería que se postulara para la vicepresidencia y perdiera, y dilapidara su prestigio antes de estar preparado para la verdadera candidatura a la Casa Blanca. El hombre estalla obscenamente a través del teléfono. Chicos, no sabéis lo que estáis haciendo. Casi como a un padre que hablara a unos niños de 5 años.
En ese momento, Jack Kennedy por primera vez en su vida desobedece a su padre totalmente. Bobby y Jack Kennedy van de un lado a otro por el salón de convenciones intentando reunir delegados. Es todo muy desorganizado y poco profesional, pero en realidad no saben qué demonios están haciendo. El senador Kefauver se convierte en candidato a la vicepresidencia en uno de los finales más igualados y emocionantes que cualquier convención haya visto en años. Está muy reñido, casi ganan, pero finalmente pierden. Senador John Kennedy de Massachusetts. Aquello fue duro para él. Era la primera vez que Jack Kennedy era derrotado. Damas y caballeros, tienen mis reconocimientos, ya que esta convención ha elegido a un hombre que ha hecho campaña en todos los rincones del país. Deja claro que quiere que toda la convención cierre filas en torno a Estes Kefauver. Espero que esta convención sea unánime en lo que concierne a la candidatura de Estes Kefauver. Gracias. Existe una tradición en la política estadounidense, y es que saber reconocer la derrota es el primer paso para una victoria futura. Jack ha dado la vuelta a la derrota. Y hay más buenas noticias. Jackie está esperando un bebé. A mediados de la década de 1950, la dinastía Kennedy está creciendo. Bobby tiene 4 hijos. La hermana menor de Jack, Patricia, tiene 1. Y Eunice tiene 2. Jack quiere también tener hijos y sería la guinda en el pastel para un hombre joven que aspira a la presidencia. Jackie ya había tenido un aborto espontáneo y en 1956 volvía la ilusión porque estaba embarazada de nuevo. Se fue a vivir con su madre mientras esperaba el nacimiento de su hijo. John Kennedy fue a visitar a su padre al sur de Francia y luego se fue en un crucero con sus amigos. Mientras estaba incomunicado con Jackie, Jackie se pone de parto de forma repentina y prematura. Es llevada de inmediato al hospital y tiene una importante hemorragia. La situación es muy preocupante. Jack no pudo ser localizado durante un par de días y fue Bobby quien acudió al hospital. Cuando despierta de la anestesia, Bobby le dice que ha perdido al bebé. La imagen pública de Bobby era la de un tipo duro, pero en privado era suave. La imagen pública de Jack era la de un tipo simpático y elegante. En privado, Jack era duro. La respuesta de JFK, utilizando sus propios términos, fue: el bebé lo hemos perdido, no hay nada que yo pueda hacer, estoy seguro de que Jackie estará bien. Su padre y otras personas de su entorno le dijeron: si alguna vez quieres presentar tu candidatura a la presidencia, más vale que traigas tu trasero aquí. No regresó porque quisiera estar con Jackie. Regresó porque quería asegurarse de no dañar sus posibilidades para una futura presidencia. Mientras tanto, Bobby empieza a trabajar como abogado investigando la corrupción para el Senado. La vida de Bobby Kennedy había estado definida por sus servicios a su padre y a su hermano. Pero a mediados de los años 50 empiezas a percibir que está intentando labrarse un nombre. En la Navidad de 1956, la familia está reunida en Hyannisport y Bobby Kennedy se acerca a su padre y le dice: quiero dirigir una investigación sobre el crimen organizado. Mi padre decía: o se apropian ellos del país o nos apropiamos nosotros. Entonces Joe Kennedy dice: no sabes en dónde te estás metiendo, ni te acerques a eso. Y Bobby Kennedy le contesta: sí, lo sé, y voy directo al Capitolio. Su padre salta de la mesa, sale disparado y desaparece dando un portazo. En 1957, el investigador del Senado Robert Kennedy lanza un ataque total contra una amenaza creciente: la corrupción en los sindicatos. La mafia se estaba introduciendo en los sindicatos y en muchos otros ámbitos de la sociedad estadounidense. El FBI no estaba haciendo nada al respecto. Bobby Kennedy era un moralista, era un buen católico. La idea de la corrupción dentro de nuestra sociedad era profundamente ofensiva para él. Realmente lo veía, en ese momento, como la mayor amenaza para la democracia estadounidense. Pero el padre de Bobby no está contento.
Joe está furioso. Posiblemente teme que si Bobby se dedica a investigar el crimen organizado, acabe tropezando con su propio rastro. Corría el rumor de que Joe era contrabandista de licores. Nunca llegó a demostrarse, pero era sospechoso y tenía amistades sospechosas. Bobby era muy consciente de los pecados de su padre. Quería cauterizar el problema, cortar por lo sano y alejarlo de la familia. Bobby Kennedy dirigió personalmente aquella extraordinaria serie de audiencias. Señor Hoffa. Y pobre del testigo que tuviera que comparecer ante Bob Kennedy. ¿A quién iba usted a romperle la espalda, señor Hoffa? Ni siquiera sé a quién me refería y tampoco sé a qué se refiere usted. Los interrumpía. Los intimidaba. Díganos a quién iba a romperle la espalda. No lo sé, siempre en sentido figurado. Bobby no está solo. Su esposa Ethel es su apoyo más fiel. Señora Kennedy, ¿asiste a muchas de las audiencias del comité de Bob? Sí, señor Murrow, a la mayoría de ellas. Y creo que se puede ver claramente cuando un testigo miente. Ethel y Bobby elaboraban juntos la estrategia. Ethel le decía, tienes que entrar allí y darle de lo lindo. No dejes que se salga ni un momento con la suya, Bobby. ¡Qué machote! Ethel compartía su sentido del mundo y esa era una de las muchas razones por las que se llevaban tan bien. ¿Pasan los dos mucho tiempo hablando de las audiencias del Senado en casa? No recuerdo que hablemos sobre ningún otro tema. Su forma de expresarlo era, el mundo está dividido en sombreros blancos y sombreros negros. No, realmente me fascina. Los sombreros negros son ellos y los blancos nosotros. Mientras otros padres llevaban a sus hijos a un parque infantil a montar en columpio o a subirse al tío vivo, mi madre nos llevaba a las audiencias del comité del Senado. Así que algunas de mis primeras palabras fueron, me niego a responder a esa pregunta. Teniendo en cuenta que la respuesta podría incriminarme. Enfrentarse a la mafia nunca es una tarea exenta de riesgo. Puso a su familia en peligro. Recibieron numerosas amenazas de muerte y llamadas telefónicas. Ethel Kennedy temía por sus hijos. En un momento dado, amenazaron con arrojarnos ácido a los ojos. Los Kennedy tenían lo que Bobby llamaba las agallas de un ratero. No tenían miedo a meterse en terrenos donde a otras personas no se les ocurriría ir. Uno de los mafiosos más duros que Bobby convoca ante el Senado es Sam Giancana. Sam Giancana es el jefe de la mafia de Chicago. Se trata de la sección más rica y poderosa del crimen organizado. ¿Podría hablarnos de las operaciones clandestinas en el condado de Lake, Indiana? Declino responder porque creo que mi respuesta podría incriminarme. Bobby le presiona con preguntas sobre cadáveres dentro de baúles. Y Giancana se acoge a la quinta enmienda 40 veces y finalmente se echa a reír. ¿Puede contarnos algo sobre cualquiera de sus operaciones o simplemente va a soltar una risita cada vez que le haga una pregunta? Declino responder porque creo que mi respuesta podría incriminarme. Creía que esas risitas eran cosa de niña, señor Giancana. Y entonces Bobby recibe un visitante inesperado. A pesar de su oposición a la implicación de Bobby, Joe Kennedy finalmente respalda a su valiente hijo. Cuando Joe Kennedy vio actuar a Bobby, creo que fue un momento extraordinario para Joe, al darse cuenta de que aquel cachorro de su camada, el pequeño Bobby, era tan duro e inteligente como él. Y para Bobby significó ganarse el reconocimiento paterno que había pasado toda su vida tratando de obtener. A medida que crece la reputación de Bobby, un joven político decide unirse a él en las audiencias. En ese momento, John F. Kennedy es un senador bastante desconocido, pero con gran ambición. Toma parte en la investigación y realmente se distingue gracias a su hermano menor. Señor Hoffa, este proyecto de ley no es un proyecto que pretenda romper huelgas y dividir a los sindicatos. Usted es el mejor argumento que lo corrobora. Su testimonio aquí esta tarde, su completa indiferencia. Le da a Jack una apariencia más dura, no la de un refinado playboy. Está persiguiendo a la mafia, lo que se convierte en una estupenda publicidad para los Kennedy. Jack recibe otro impulso. Después de un aborto espontáneo y una muerte fetal, Jackie da a luz a su primer hijo. Quiero presentarles a mi hija Caroline y a mi esposa Jackie. Admirado como un político de principios y un hombre de familia, el joven senador cree que ha llegado su hora. Comparezco hoy para anunciar mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. La presidencia es el cargo más poderoso del mundo libre.
Mediante su liderazgo puede revitalizar la vida de todo nuestro pueblo. Pero antes, Jack debe organizar una campaña de primarias con el objetivo de ganar la nominación del Partido Demócrata. La máquina de la familia Kennedy se pone en marcha. Muchas gracias. Lamento que mi madre no haya podido estar aquí esta noche. Y mi hermana Eunice, y mi hermana Jean, y mi hermano Teddy. Y mi primo Joe Garland y mi prima María. Así que tendréis que conformaros conmigo. Muchas gracias. Nunca compites contra un solo Kennedy. Compites contra todos los Kennedy. Es un asunto familiar al completo. Jackie estaba dispuesta a ir con Jack y a hacer campaña con él en pueblos pequeños, a visitar hogares desfavorecidos y a hablar con la gente. Y como a pesar de su tremendo glamour tenía los pies en la tierra, conectaba con la gente tanto como su marido. Jackie era capaz de hacerte sentir como si fueras la única persona en su vida, en el momento en que hablaba contigo. Pero ni siquiera el atractivo de Jackie Kennedy puede garantizar la victoria. Kennedy es un candidato muy atractivo, pero tiene tres grandes debilidades. Es católico, es mujeriego y está gravemente enfermo. Las facetas de mujeriego y de enfermo se pueden ocultar, pero no puede ocultar que es católico. Los Kennedy recorren el país para asegurarse la nominación demócrata de Jack, pero la oposición aumenta. Gente como usted piensa votar en contra de Kennedy debido a su religión. ¿Lo hará usted? Yo lo haré, sí. ¿Lo hará? Sí. ¿Por qué? Porque creo que debo votar por un protestante. Hubo un gran fervor anticatólico en los años 60. Billy Graham, el famoso predicador, junto con Norman Vincent Peale, jefe de una iglesia, firmaron una carta que decía: no votéis a John Kennedy porque entonces el Papa nos dirá lo que tenemos que hacer. Es un recordatorio de que a pesar de toda su riqueza y poder, los Kennedy siguen siendo unos forasteros. Mi abuela Rose, que era una católica irlandesa, siempre sintió que no era aceptada por los WASP, los protestantes anglosajones blancos. Mi abuelo, Joe Kennedy, leyó una vez en el periódico una descripción suya como irlandés. Y dijo: ¿cuándo dejarán de llamarme irlandés? Soy estadounidense. Mientras la gente de Virginia se prepara para votar, ¿cuál cree que será el resultado? Bueno, espero que nos vaya bien, pero sí, supongo que lo sabremos mejor cuando se haga el recuento de votos. Las primarias de Virginia son un momento decisivo para los Kennedy. Jack Kennedy tenía que demostrar que podía ganar en un estado que era en un 98% protestante. Si eres capaz de ganar en Virginia, era como demostrar que un católico podía ganar. Jack y Bobby tomaron una decisión estratégica brillante. En lugar de dejar que el tema de su fe católica se pudriera entre bastidores, decidieron coger el toro por los cuernos. Durante los últimos meses y años, he respondido casi a diario preguntas de la prensa sobre mis puntos de vista religiosos. Dijo que no había tenido que pasar ningún test de religión cuando sirvió en el ejército, y que su hermano tampoco había tenido que pasarlo cuando combatió y murió en acción. Poca o ninguna atención se prestó a mi religión cuando llegué a la Cámara de Representantes y cuando vine al Senado, aunque pronuncié casi el mismo juramento que pronuncia el presidente de Estados Unidos. Jugó de manera inteligente. Dijo: no voy a recibir órdenes del Papa, voy a representar a la gente. Un presidente no es elegido para ser el protector de la fe. Básicamente les dijo a los estadounidenses: sé que pertenecéis a un país tolerante que no dejará que algo tan banal como la fe que profeso os impida votar por mí. Jack bate todos los pronósticos ganando las vitales elecciones primarias de Virginia y se presenta en la Convención Nacional Demócrata en Los Ángeles exudando confianza. Estamos con Kennedy. No creo que haya habido otro candidato tan esperado en la Convención Nacional Demócrata desde JFK. Y desde luego, no antes que él. Era refrescante, atractivo y carismático. Todo el mundo parecía encandilado. Era una figura que causaba una impresión enorme. Fui a la convención con mis padres. Mi padre era miembro del Comité Nacional Demócrata por Maryland. Fue muy emocionante porque mi padre había sido un gran partidario suyo.
El principal rival de Jack Kennedy para la nominación demócrata es Lyndon Johnson. Aquí y ahora solicito los votos de cada delegado presente en esta sala que escuchan el sonido de mi voz. Lyndon Johnson, el líder mayoritario en el Senado de Estados Unidos y senador por Texas, cree que Kennedy es una especie de peso ligero. Algunos hablan sobre lo que se debe hacer y cuando hay que ponerse manos a la obra, simplemente no hacen nada. Pero Kennedy tiene tablas de sobra. Aprecio lo que ha dicho el senador Johnson. Ha hecho algunas referencias generales sobre las posibles deficiencias de otros candidatos presidenciales, pero como no ha sido nada concreto, supongo que se refería a algunos de los otros candidatos y no a mí. Con su ego herido, Johnson ataca de forma personal. Lyndon Johnson comenzó a menospreciar a Joe Kennedy padre, acusándole de ser conciliador con Hitler en la época anterior a la guerra. Johnson no solo mancilla a la familia de Jack, sino que intenta desvelar el secreto más profundo de Jack. El día antes de la votación, la gente de Johnson deslizó por debajo de las puertas de las habitaciones del hotel de cada delegado una hoja de papel amarilla que decía que Kennedy tenía la enfermedad de Addison. Para Bobby Kennedy fue un acto completamente indigno. A partir de ese momento, consideró a Lyndon Johnson como su enemigo. Bobby no está dispuesto a que se salga con la suya. Como si dirigiera una sala de guerra en medio de una campaña encarnizada, contraataca casi de inmediato. Bobby moviliza a los médicos para que mientan y digan que Jack está perfectamente sano. ¿El intento de Bobby por minimizar los daños dará sus frutos? Momentos de entusiasmo en la convención demócrata. Antes de que finalice el primer escrutinio, Wyoming otorga el triunfo a Kennedy con sus votos decisivos. John Fitzgerald Kennedy logra vencer la fuerte oposición y obtiene la nominación. Ahora es el candidato presidencial del Partido Demócrata. Llevaremos la lucha a la gente en otoño y ganaremos. Jack se enfrenta a una decisión difícil. Debe elegir un compañero de candidatura. A la hora de elegir un vicepresidente, el candidato obvio, en cierto modo, es Lyndon Johnson. ¿De qué han hablado usted y el senador Johnson? Bueno, le he dado las gracias por el mensaje tan generoso que me envió. Johnson es un demócrata del sur. Jack Kennedy necesita el voto sureño. ¿Han hablado sobre la vicepresidencia? No. Bueno, en términos generales sí, en efecto. A Jack Kennedy nunca le cayó bien Lyndon Johnson y Bobby Kennedy despreciaba a Lyndon Johnson. Eran como perros enfrentados con el pelo erizado en la nuca. Joe Kennedy no opinaba lo mismo. Observó en términos estratégicos el mapa del país y se dio cuenta de que su hijo necesitaba Texas. Así que los dos hermanos eligieron a Lyndon Johnson para ser el candidato a vicepresidente en la carrera presidencial de Jack por una razón. Estaban decididos a hacer lo que fuera preciso para que Jack fuera elegido presidente. Pero antes, Kennedy debe vencer a uno de los políticos más experimentados de Estados Unidos, el candidato republicano y vicepresidente en funciones Richard Nixon. 6 semanas antes del día de las elecciones, el candidato demócrata Jack Kennedy y el vicepresidente Richard Nixon están virtualmente empatados. El momento crítico de las elecciones fue cuando los dos candidatos aparecieron uno al lado del otro en el primer debate presidencial televisado de la historia de Estados Unidos. Nixon era considerado una figura de mayor envergadura. Él era presidenciable. La pregunta era, ¿podía un hombre joven como Kennedy ser presidente de Estados Unidos? Los candidatos no necesitan presentación. El candidato republicano, el vicepresidente Richard Nixon, y el candidato demócrata, el senador John Kennedy. Kennedy era un joven rico tremendamente atractivo. La gente había visto fotos suyas en la portada de la revista Life. ¿Pero tenía algo más? Los riesgos no podrían ser mayores. Pero Jack cuenta con una ventaja fundamental. Joe Kennedy conocía Hollywood al dedillo. Conocía todos los trucos para convertir a un deportista en un hombre prominente. Se sabía todas las triquiñuelas y las usó con Jack Kennedy. Es fascinante ver cómo en las primeras imágenes familiares se puede ver a las niñeras de los Kennedy cargando con cámaras de cine. Rodaban películas caseras como un juego, pero al mismo tiempo
Aprendieron qué cosas quedaban mejor y más fotogénicas. Y ese aprendizaje le sería muy útil a Jack cuando llegó el momento de postularse como presidente. Este es un gran país, pero creo que podría ser un país más grande. Y este es un país poderoso, pero creo que podría ser un país más poderoso. Sus respuestas eran meridianamente claras, nítidas y seguras. Su lenguaje corporal era muy poderoso. Mientras que Nixon no era solamente que sudara y necesitara un afeitado, sino que se mostraba inquieto y titubeante. Señor Nixon, ¿le gustaría comentar esta declaración? No tengo comentarios. A partir de aquel debate, Kennedy nunca tuvo que responder a la pregunta ¿soy lo suficientemente serio y equiparable a este tipo que lleva 8 años en la Casa Blanca? Kennedy y Nixon se enfrentaron durante 6 semanas más en una de las campañas presidenciales más reñidas de la historia. Hoy, el día de las elecciones, la gran pregunta es ¿cómo votará la gente? Estados Unidos puede estar eligiendo un presidente, pero también está decidiendo el destino de la dinastía Kennedy. Toda la familia se reunió en Hyannisport. Organizaron una sala de guerra, trajeron docenas y docenas de líneas telefónicas para comunicarse con los directores de campaña en todo el país y esperaron. Parece que el senador Kennedy empieza a tomar la delantera. Pero a medida que avanzaba la noche, la ventaja inicial de Kennedy parecía difuminarse. Cuando Ohio se decantó por Nixon, el equipo de Kennedy comenzó a dudar de su victoria. La ventaja inicial del senador Kennedy de 2 millones de votos disminuye peligrosamente a medida que llegan los datos de los estados occidentales. El suspense se centró especialmente en Illinois, que informó muy tarde. El norte de Illinois, Chicago, estaba controlado por el alcalde Daley y el sur de Illinois estaba controlado por los republicanos. Richard J. Daley era un alcalde muy poderoso de Chicago y tenía una buena relación con Joe Kennedy. Así que Jack llama a Daley por teléfono. Y el alcalde Daley le dice, vamos a ganar Illinois con la ayuda de algunos amigos cercanos. Todavía hoy circulan historias sobre personas muertas que votaron en Chicago. No cabe la menor duda de que la máquina Daley ayudó a los Kennedy, pero que se cometiera o no un fraude masivo está aún por demostrar. De vuelta en Hyannisport, los Kennedy esperan y esperan. En la quietud de la noche apareció el servicio secreto. Y cuando vieron a los agentes del servicio secreto rodear las casas de los Kennedy, supieron que habían ganado. El presidente electo ha salido a leer los telegramas de felicitación del presidente y el vicepresidente. John Fitzgerald Kennedy es elegido presidente. Poco más de 100 años después de llegar a Boston con los bolsillos vacíos, los Kennedy son ahora la familia más poderosa del mundo. Siendo católico fue algo realmente extraordinario, pero John Kennedy era una figura inspiradora independientemente de la fe que profesaras. Es el momento culminante de una de las elecciones más reñidas y dramáticas de la historia estadounidense. Estuvimos allí sonriendo y abrazándonos unos a otros. Ahí estaba el hombre al que nadie consideraba favorito, pero ganó. Fue una victoria épica. Puede que la elección haya sido reñida, pero creo que todos los ciudadanos estarán de acuerdo en que será necesario un esfuerzo nacional supremo en los próximos años para hacer avanzar a este país de manera segura durante la década de 1960. Es difícil describir la atmósfera en Cabo Cod después de la victoria de Jack. Teníamos una familia que estaba en la cima del mundo. Imagine el escenario en Hyannisport. Primero está la casa principal, donde viven Rose y Joseph Kennedy. Al lado está la casa donde viven Bobby y Ethel. Y detrás la casa donde viven Jack Kennedy y Jackie Kennedy. Y ahora ese conjunto es el centro del mundo. Aquello fue la realización del sueño dinástico de Joseph y Rose Kennedy.